ya que esta profecía es exclusiva para los judíos, es exclusiva porque dice que 70 semanas iban a estar, esas 70 semanas, de acuerdo a Gabriel, iban a ser para el Tu pueblo, pueblo, para dice, el pueblo sobre de tu Daniel. pueblo. Es ahí el versículo, no sé, es que no lo tengo aquí a mano. Verso 24. 70 semanas están determinadas Ajá. sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ok, esa palabra determinada es la palabra hatak en hebreo, que en hebreo antiguo era cortar. Ujú. O sea, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. ¿Cortadas de qué? De la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Apartadas, Quiere exacto. decir que esa profecía iba a ser solo para el pueblo de Judá, ¿verdad? Pueblo de Daniel, en este caso, El que pueblo es de el Daniel. Y pueblo. acordémonos que Daniel precisamente estaba orando por su pueblo. Entonces Dios le va a dar a los judíos un tiempo de gracia que coincide muy bien con aquello que decía Jesús cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis enemigos? Hasta 7, dice Pedro, pensando que había hecho una suma muy larga. Y Muy entonces Jesús le grande. dice, no, hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 490 años. Son las Mm. 70 semanas. Que Dios le tuvo paciencia al pueblo judío para que ellos tomaran una decisión. ¿Iban a seguir siendo el pueblo de Dios o no iban a querer esa tarea? Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos aquí una vez más en este su programa, charlando entre amigos. Hoy con un tema súper especial que es la profecía de las 70 semanas. Vamos a hacerlo así. Pensábamos haber hecho primero Daniel capítulo 8, pero vamos a enfocarnos en Daniel capítulo 9 para poder entender más fácil Daniel capítulo 8, que sí tiene varias complicaciones ahí, porque hay que explicar rituales del Antiguo Testamento, aparte de las cuestiones proféticas y un montón de cosas. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a explicar esta profecía, la profecía de las 70 semanas, que está, por supuesto, muy ligada a los dos temas que vimos anteriormente sobre el dispensacionalismo, ¿verdad? Porque esta es la profecía Exacto. que el dispensacionalismo, como decimos comúnmente, la desbarata, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar en dónde es que ellos tienen un quiebre ahí de esta profecía que hace que la gente se confunda mucho. Entonces vamos a empezar con la profecía de las 70 semanas en esta ocasión. Mi amigo Wilson, ¿cómo estás allá en Cocora? Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente, Luis. Es una alegría estar contigo. Y sí, aquí de fondo estas hermosas palmeras de cera desde el Valle del Cocora, donde ven ustedes, estamos a más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar en esa foto allí. Así que también desde la Florida les saludamos. Hemos estado temía Luis que hoy no nos íbamos a poder conectar porque se nos ha ido la luz eléctrica, ha habido unas tormentas eléctricas fuertes y se nos fue la luz eléctrica justamente Ya. por más de 3 horas. Así que gracias a Dios aquí estamos justo para poder contar esta hermosa charla, la profecía de las 70 semanas. Así que genial. Y pues contentos también porque sabemos que hay muchas personas interesadas, estudiando, aprendiendo, compartiendo sus comentarios. En el caso personal, Luis, aquí me han llegado varios amigos, comentarios de varios de los oyentes, algunos pastores, algunos líderes de iglesia que han estado muy interesados en las temáticas. Era algo que algunos han mencionado, nunca habían escuchado, nunca lo habían visto desde ese ángulo. Es cierto, es algo muy especial, muy importante, muy, diría así, delicado, saberlo tratar. Recuerden que aquí no estamos tratando de apuntar a un individuo como tal, sino a sistemas, a situaciones, a teologías y teorías que realmente pues es lo que estamos tratando de descubrir, cuán ciertas son o cuán equivocadas están. Así que Luis, felices, contentos. También me gustaría invitarlos para que tengamos una palabra de oración y que demos comienzo a esta importante charla, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Maravilloso Dios, gracias porque nos regalas el privilegio de poder estar aquí nuevamente con nuestro amigo Luis.
charlando entre amigos en este programa especial. Quisiéramos, Señor, que esta charla de hoy sea una gran bendición y pueda despejar muchísimas dudas y ayudar a todos aquellos que escuchen esta temática, ya sea para título personal o para compartir con un amigo o una amiga. Permite, Señor, que sea esto realmente una gran bendición espiritual. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Bueno, sí, esta semana estuve con una suscriptora en la casa de ella. Estuvimos ahí compartiendo algunas ideas, algunas cuestiones de la Biblia. Y bueno, le mando un saludo ahí a Mayra, ¿verdad? Y como Mayra, hay muchas personas que, como decís vos, están beneficiando estos videos, ¿verdad? Y gracias a Dios por dejarnos utilizarnos en esta hora, ¿verdad? Tan especial que es la hora de la predicación del Evangelio. Bueno, entonces a darle aquí a la profecía de las 70 semanas. Vamos a ir haciendo las cosas de la manera más sencilla. Ya aquí sí, estos son temas un poquito complicados, pero vamos a ver que con el método historicista el asunto no es tan requete complicado, es sencillo, pero hay que ponerle cuidado simplemente. Esta Claro. profecía, la profecía de las 70 semanas, Wilson, pues vos sabes, está ligada al Daniel capítulo 8, ¿verdad? Son profecías que están unidas. Lo que tenemos nosotros en Daniel capítulo 8 es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y si nosotros, bueno, eso va a ser el tema de la próxima ocasión, si nosotros nos fijamos bien, el ángel Gabriel le da casi todos los detalles a Daniel sobre la profecía. Sin embargo, no le puede dar la parte más importante de una profecía, es la fecha de arranque de una profecía. Si vos no sabes la fecha de arranque, pues no vas a saber cuándo termina la profecía. Y Correcto. sencillamente no se le da porque nosotros cuando leemos el Daniel capítulo 8 vamos a ver que Daniel es tanta eh, la maravilla que él tiene por la profecía, ¿verdad? Por la visión, que él se desmaya y se siente enfermo. Entonces el ángel Gabriel no le puede dar todos los detalles, principalmente el detalle de cuándo empieza la profecía. Son 2300 tardes y mañanas. Nosotros Ujú. sabemos que esta profecía es una profecía, bueno, cuando decimos 2300 tardes y mañanas estamos hablando de días. 2300 días, estos 2300 días no pueden ser días literales, sino que tienen que ser días Proféticos. proféticos, ¿verdad? Que es en profecía un día equivale a un año. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Si nosotros vamos a Daniel, el capítulo 8, en el versículo 17, dice así: vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 2300 días, pues no aplicaría para hacer una profecía De un literal de año. 24, de días de 24 horas, tiene que ser día por Mm, año. Y exacto. nosotros tenemos varios casos en la Biblia donde se aplica el principio día por año para la profecía, pero solo voy a dar aquí uno, en Ezequiel el capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 5. Dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. Esta es una Mm, profecía particular ahí de Ezequiel, el capítulo 4, donde se aplica el principio de día por año. Entonces, este principio tiene que aplicarse en las profecías de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel vivió en el antiguo pacto, no estaba cerca del tiempo del fin. Y la profecía bien claro dice en Daniel 8:17 que esa profecía era para el tiempo del fin.
Ahora, correcto. entre el capítulo 8 y el capítulo 9 hay un lapso de 11 años. Ok. Entonces, 11 años después de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, vuelve Gabriel, donde está Daniel, para ahora sí darle la fecha de arranque de esa profecía. Entonces, ¿qué sucede? La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, que son 490 años, 70 semanas son 490 años, son los primeros 490 años de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle la próxima ocasión. Ve que interesante en Daniel 9:21 lo que dice. Wilson dice, aún estaba hablando, este es Daniel, en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, y esto es un detalle muy importante porque dice que el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, o sea, en la última visión que había La tenido Daniel, última, exacto. y la última visión en donde había visto Daniel a Gabriel fue precisamente 11 años atrás, Mm, en mm. la visión de las 2300 tardes y mañanas. Entonces aquí tenemos el ligamen entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Y sigue diciendo, vino volando con presteza a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces aquí ya tenemos ese vínculo, ¿verdad?, entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Ahora, si nosotros notamos, Daniel en los primeros versículos del capítulo 9 estaba orando principalmente por su pueblo. Porque ¿qué iba a Correcto. suceder? Acordémonos de que el pueblo de Israel en esa época estaba cautivos en Babilonia. El profeta Jeremías había profetizado de que el pueblo de Judá o el pueblo de Dios iba a estar cautivo en Babilonia 70. 70 años, ¿verdad? Ujú. Entonces, para esta época, esos 70 años ya se estaban cumpliendo. Sí. Entonces, es lógico que Daniel esté orando por su pueblo. Él está pidiendo perdón por los pecados de todos, incluyéndose él mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la preocupación de Daniel? La preocupación de Daniel es el pueblo de Dios Ujú. de esa época, ¿verdad? Que era Judá. Pero este, lo único que puede entender Daniel de los 2300 tardes y mañanas, de los 2300 años de Daniel capítulo 8, es lo que concierne al pueblo de Israel o al pueblo de Judá de aquella época, ¿verdad? Sí, Entiendo. este, vamos a leer el Daniel 9:25 y ves lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y aquí es donde nosotros tenemos el inicio de la profecía o de las profecías, porque esta profecía está ligada a Daniel capítulo 8. La clave para saber cuándo empieza la profecía es precisamente cuando se dé la orden para edificar a Restaurar. Jerusalén, ¿verdad? Ujú. Precisamente la ciudad de Jerusalén. Aquí no está ni siquiera hablando del templo, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Entonces esa es la clave. Correcto. ¿Cuándo empieza la profecía? Cuando se dé un edicto para edificar a Jerusalén. Ahora, esta profecía debía tener su inicio en la época de los medos y los persas. Primero que todo, porque Daniel capítulo 8 empieza con la descripción de los medos y los persas. Hay gente Entiendo. que se pregunta, yo no sé si vos te has hecho alguna vez la pregunta, Wilson, ¿cómo nosotros sabemos cuándo esas fechas de la antigüedad? Que es, o sea, en este caso voy a adelantarlo, es el año 457 donde se da el edicto. Pero ¿cómo sabemos nosotros que fue en esa fecha? Mm. Y es que se sabe porque, bueno, esto es nada más de buscar en Google ahora, esto es súper fácil, o un libro de Sí. historia. Pero, ¿cómo saben los historiadores la fecha exacta? Bueno, se sabe porque tanto los asirios como los babilonios, los griegos, los romanos y la gente de la antigüedad eran muy meticulosos con la astronomía. Entonces había un eclipse, había algún fenómeno, vamos a decir, Natural. ajá, y ellos lo registraban.
Entonces ahora con la tecnología que nosotros tenemos, es nada más de meter en la computadora los datos y se echa para atrás y ya se sabe astronómicamente cuándo fue que ocurrieron ciertas cosas, con una precisión exacta, gracias al cuidado que ellos tenían de estar registrando eclipses y todas estas cosas, ¿verdad? Y como esto es matemática, pues es fácil sacarlo para los sistemas actuales de computación. Sí, no ayuda. Ahora, nosotros tenemos básicamente tres edictos que son los candidatos para hacer la fecha de arranque de estas profecías. Tenemos el decreto de Ciro, que eso nosotros lo encontramos en Esdras, el capítulo 1, y también tenemos el decreto de Darío, que es el segundo, que se encuentra en Esdras capítulo 6, y el otro decreto es el decreto de Artajerjes, que se encuentra en Esdras el capítulo 7, y este decreto se dio en el año 457. Algunos cuentan como edicto las cartas que ¿cómo se llama? Artajerjes primero le dio a Nehemías para llevar materiales y reconstruir Jerusalén, pero no puede ser esa fecha una fecha fiable. ¿Por qué? Porque esas cartas se dieron en el año 444. Y si nosotros tomamos como fecha de arranque el año 444, nos da que Cristo estaba empezando su ministerio en el año 40. Y ya eso es una fecha muy tardía, entonces no podría ser esa fecha. Sí, no concordaría. No concuerda, pero tampoco puede ser el decreto de Ciro, porque el decreto de Ciro lo que da es la facultad a los judíos para devolverse a Jerusalén y edificar el templo, no reedificar Jerusalén. Entonces no puede ser esa. La clave es Jerusalén, restaurar la clave es Jerusalén, ¿verdad? Luego tenemos el otro decreto, que es el de Darío, pero el de Darío tampoco no puede ser eso, porque lo que sucedió en la época de Darío fue que había un hombre, Tadnaí, que Tadnaí lo que hizo fue ponerle cosas en la cabeza al rey, diciendo que los judíos estaban haciendo esto, que los judíos estaban haciendo lo otro. Y entonces, mientras el rey buscó las cosas y se puso a indagar en el asunto, pues entonces, al final, lo que sucede es que el rey, después de investigar, ve que no era cierto lo que decía Tadnaí, sino que era una pura falsedad para simplemente perjudicar a los judíos. Entonces, lo que hace él es dar un edicto que básicamente es el mismo edicto de Ciro, no dice absolutamente nada nuevo, ¿verdad? Entonces, el edicto de Darío, pues tampoco lo deberíamos tomar como es, pero el edicto que da Artajerjes en el año 457 sí es un edicto muy interesante. Primero que todo, Artajerjes primero podría, no digo que sea así, pero podría haber sido hijo de Esther. Oh, wow. Era hijo de Asuero. El rey de Asuero. Sí, y resulta que, bueno, si uno lee este decreto, es bien interesante el hecho de que él favorece demasiado a los judíos. Como que hay algo ahí que lo motiva, quién sabe si será su madre o lo que sea, pero bueno, esto es cosas que se especulan, pero vamos a decir que es un 50% de probabilidades de que Asuero, de que Artajerjes haya sido hijo de la reina, de la famosa reina Esther, ¿verdad? Ahora, este decreto de Artajerjes, hay que reconocer una cosa. Si vos lees el decreto, en el decreto en ningún lugar aparece la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, este es un problemilla ahí que pues, podría plantear ciertas dudas, pero entonces hay el caso del ¿cómo se llama? Del edicto de Ciro. El edicto de Ciro aparece 2 veces en Esdras. Y las 2 veces que aparece, que está en Esdras el capítulo 1 y Esdras el capítulo 6, resulta que los edictos son diferentes, dicen cosas diferentes. Lo que quiere decir es que hay en el edicto pueden que estén las 2 versiones de las que menciona Esdras, porque Esdras se enfoca en las cosas que a él le interesan.
De manera que el edicto de Artajerjes bien puede contener la reconstrucción de Jerusalén sin que se mencione, porque tal vez a Esdras no le estaba interesando mucho el asunto. Pero sí hubo una reconstrucción en esa época, porque la registra Nehemías. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Aquí está hablando de una reconstrucción que había sido detenida también por los enemigos de los judíos. Una vez más, el versículo. Nehemías 2:5. Okay. Dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y luego también en Esdras el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice Esdras, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde. ¿Ves que sí había una reconstrucción? Y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Sí había una reconstrucción. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo y el erario de los reyes será menospreciado. Estos eran los enemigos de los judíos. Claro. Entonces, sí, en el decreto puede que haya habido, en el decreto original, haya habido la reconstrucción de Jerusalén mencionada. Sin embargo, Esdras se concentra en lo que él, como sacerdote, le interesa. Él le interesa el templo, le interesa la vida espiritual de los judíos y no se concentra en eso. Entonces, podemos decir que la fecha exacta fue el año 457. Sin embargo, el Señor fue preparando el edicto en tres partes, porque estaba el edicto de Ciro, que es importante, el de Darío, que también era importante, pero el definitivo era el de Artajerjes. Y yo creo que Esdras 6:14 lo resume muy bien, porque dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Ve qué interesante. Y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces podemos decir que fue un edicto dado en partes, ¿verdad? Pero la última parte era la principal, era la reedificación de Jerusalén, ¿verdad? Y hay algo interesante, Luis, que me gustaría notar que, como lo mencionabas al comienzo, conocer el comienzo, de dónde empieza algo, es clave. Por eso nos estamos gastando estos minutos acá, mis amigos, porque si usted no sabe dónde comienza algo, usted va a estar especulando y va a estar queriendo apuntar a un sinnúmero de opciones. Y aquí mismo vemos el caso, 3 diferentes edictos. ¿Por qué no agarrar el primero? ¿Por qué no agarrar el segundo? Entonces, acomodaticiamente, dirían algunos, entonces están buscando el último porque es el que les cuadra. No es así. Es sencillamente ir analizando cada uno de estos decretos y darnos cuenta cuál es el que realmente con el todo de la profecía va a cumplir adecuadamente los conceptos. Entonces, gracias por este dato. Es vital gastarnos este tiempito y no dejarnos llevar porque hubo un edicto. Se dice la palabra edicto y ya entonces ese tiene que ser. No necesariamente. Hay características y sobre todo, si eso con el resto de la profecía de las 70 semanas, si va o no a cumplir con todos esos datos y detalles. Entonces es bien importante esto y vale la pena que lo tengamos presente. Sí, esta fecha es la que más se ajusta a la época de que Cristo desarrolló su ministerio, de hecho. Ahora, cuando nosotros hacemos los cálculos, siempre hay que tener presente una cosa muy importante también, Wilson, y es que en la línea de tiempo no existe el año cero. Correcto. No es matemática después de Cristo, el primero después de Cristo y el primero antes de Cristo, pero no está el año cero. Entonces siempre hay que agregarle un 1, ¿verdad? Un año a la cuenta. Correcto. Esto lo podemos ver porque esto afecta también los siglos. Nosotros, qué interesante, nosotros estamos ahorita en el siglo XXI, ¿verdad? Exacto. Pero estamos en los 2000, que debería ser el siglo XX. Exacto. Pero decimos siglo XXI porque es que no existe el año cero y eso afecta hasta los siglos.
Bueno, entonces estamos No en hay el 21, siglo pero... cero. ¿Ah? Siglo cero no existió tampoco, no podría ser. No, porque no existe el año cero. Correcto. Entonces, hay que Como tener presente, sellarlas. porque si cuando, por ejemplo, estábamos en el siglo XX, pero estábamos en los 1900, porque no existía el año cero. Entonces siempre hay que agregarle un 1 a la cuenta, ¿verdad? Porque esto es Okay. algo que también pasan desapercibido algunos analistas de profecía, ¿verdad? Que siempre hay que agregarle el año a los años 1, porque el año cero no existe en la No línea de existe en tiempo, la ¿verdad? historia, en el tiempo, la cronología. Sí, ok. Ahora, ya que esta profecía es exclusiva para los judíos, es exclusiva porque dice que 70 semanas iban a estar, esas 70 semanas, de acuerdo a Gabriel, iban a ser para Tu pueblo, para dice, el pueblo sobre de tu Daniel. pueblo. Es ahí el versículo, no sé, es que no lo tengo aquí a mano. Verso 24, 70 semanas están determinadas Ajá. sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ok, esa palabra determinada es la palabra hatak en hebreo, que en hebreo antiguo era cortar. Ujú. O sea, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. ¿Cortadas de qué? De la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Apartadas, exacto. Quiere decir que esa profecía iba a ser solo para el pueblo de Judá, ¿verdad? Pueblo de Daniel, en este caso, El que pueblo es de Daniel. Y acordémonos que Daniel precisamente estaba orando por su pueblo. Entonces Dios le va a dar a los judíos un tiempo de gracia que coincide muy bien con aquello que decía Jesús cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis enemigos? Hasta 7, dice Pedro, pensando que había hecho una suma muy larga. Y muy entonces grande. le dice, no, hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 490 años. Son las Mm, 70 semanas. Que Dios le tuvo paciencia al pueblo judío para que ellos tomaran una decisión. ¿Iban a seguir siendo el pueblo de Dios o no iban a querer esa tarea? ¿Verdad? mm, Entonces de eso va la profecía. Y Dios había llamado a Abraham para crear un pueblo y ese pueblo iba a ser luz para el mundo. Es lo que dice Génesis 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición del pueblo que iban a ser de Abraham iba a ser extensiva a toda raza. No era algo que iba a ser solo para los descendientes físicos de Abraham, ¿verdad? correcto, Porque correcto. Dios no hace acepción de personas. Ve lo que dice Deuteronomio 10, 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, Dios tenía misericordia de todos, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, Dios lo que hizo fue hacer de Israel un instrumento de salvación. La misión que tiene la iglesia en la actualidad era la misión que tenía Del pueblo de el Israel. pueblo de Israel en la antigüedad, ¿verdad? El conocimiento de Dios tenía que ser llevado a todas partes. Y hay muchas, y lamentablemente, hay muchas, muy poquitas veces en la que uno ve que la gente se convertía al judaísmo porque los judíos se habían guardado la verdad solo para ellos. Se habían vuelto exclusivistas, sí. Exclusivistas. Un caso aislado es el que nosotros tenemos en Esther 8:17, que dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ve que este texto es muy importante, porque el judaísmo es una religión nada más, no es una raza. Siempre ha Ujú, sido así. Bueno, ujú. entonces la iglesia o la verdadera religión de la antigüedad era el judaísmo. Y muchos se hacían judíos, no porque se hacían transfusión de sangre, sino porque se convertían a la religión verdadera de aquella época, ¿verdad? Claro. Ve estos versículos.
Vea que si no, Israel no tenía la misión de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. En su época Ujú. era que Cristo iba a venir y iba a morir por nosotros. Ahora ya Así Cristo es. murió por nosotros, ahora el Evangelio ha cambiado, pero siempre está centrado en Cristo. Sobre esto dice Salmo 9:11, cantada, y esto son cosas dadas a Judá y a Israel, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Esto es predicación, ¿verdad? Ujú. El Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, Mm, mm. enaltecido seré en la tierra. El conocimiento Toda de la Dios tierra, así llevando es. luz a todo lado. Eh, Tengo aquí Isaías 43:10 al 12 y luego el versículo 21. Ve qué interesante, hablando de Israel. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, ¿para qué era el pueblo de Israel? Era solo para que, era el consentido de Dios y no tenía que hacer nada. No, tenía una misión y era predicar, ¿verdad? Exactamente. Pero, lastimosamente, el pueblo de Israel hizo lo que dice Salmo 81:11. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Mm, mm. Esa fue la realidad. Ahora, esto no iba a tener límite. Dios sí tiene límite para todo. Y el límite era la profecía de las 70 semanas. Eran 490 años. Mm. Israel durante 490 años debía elegir si iba a seguir siendo el pueblo de Dios o no iba a seguir siendo el pueblo de Dios. Eh, Ve lo que dice Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es lo que Mm. terminó sucediendo. El pueblo de Dios ya no quiso ser pueblo de Dios y la batuta fue entregada a los gentiles. Ujú. Juan Tremendo. Juan el Bautista tenía conocimiento de esto. Y ve lo que dice Juan el Bautista, ve qué interesante. Sabemos de que la profecía empieza en el año 457 y termina en el año 34 de nuestra era. Por supuesto, en la época de Juan el Bautista ya faltaban poquitos años para que eso ocurriera. Y ve lo que dice Juan el Bautista. A estos dirigido al pueblo de Israel. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y cuando se está refiriendo a las piedras, se está refiriendo a los gentiles. Diles. Y lo peor es lo que viene en el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mm. ¿Verdad? Ok, Seria amonestación, exactamente. sí, claro. Por eso, cuando uno ve, por ejemplo, Mateo 10:5 y 6, sin tener en cuenta el periodo de gracia que ya se estaba acabando para los judíos en la época de Jesús, este versículo uno no lo puede entender con claridad, porque dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece exclusivismo, pero lo que sucedía es que ya el tiempo de gracia para los judíos estaba acabando. Entonces era una urgencia en predicarle primero a ellos, Wow. ¿verdad? Era inminente, era algo que tenía que hacerse por encima de cualquier otra cosa, porque de haberse ido de inmediato a las otras regiones, no hubieran tenido esos últimos años de oportunidad. Entonces, Exactamente, era una urgencia, porque ya el tiempo de gracia para ellos estaba acabando. El tiempo de gracia, y cuando digo tiempo de gracia,
Es tiempo de gracia como nación, no como Como individuo. nación, como pueblo, correcto. Exactamente. Tenemos también unas palabras de Jesús en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 12. Y Jesús aquí lo dice más claro imposible. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y ve el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya se estaba vaticinando lo que iba a suceder, la respuesta que iba a dar Israel, ¿verdad? Como pueblo. Sí, sí, estaban ya maquinando en matar al propio Hijo de Dios, al propio Mesías, imagínense. Sí. Entonces, bueno, al final lo que sucedió fue que ellos rechazaron al Señor. Y resulta que la profecía termina en el año 34. En el año 34 suceden, bueno, ahorita lo vamos a ver, dos cosas importantes. Una es la muerte de Esteban y la otra es cuando se convierte Pablo. ¿Verdad? Y sobre Pablo, ves lo que dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Con Pablo es que se comienza la expansión de la predicación hacia los gentiles. Él es conocido como el apóstol a los gentiles. Ajá. No sé si me puedes ayudar ahí, Wilson, con Hechos 13, 46 al 48. Hechos 13, 46 al 48. Y es 13, 43 al 48. 46. O 46. 46 al Dice 48. lo siguiente. Uh-huh. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces ahí se ve la decisión que tomaron los judíos después del año 34, cuando precisamente termina la profecía de las 70 semanas. Ahora, esta profecía era también comprendida por los judíos. Yo no sé si vos sabés, pero el judaísmo ahorita no está, en la actualidad, no está basado en el Antiguo Testamento siquiera. Está basado en el Talmud, la Mishnah y todo lo que es tradición. Pero tengo una cita aquí del Talmud precisamente y ve si ellos entendían esta profecía. Que hay una maldición para el que estudie Daniel capítulo 9 de entre los judíos. Porque Daniel capítulo 9 es el fin del judaísmo como religión. Es lo que dice esta maldición. Está en la ley talmúdica, página 78, sección 2, línea 28. Dice así, que los huesos de las manos y los huesos de los dedos se pudran y se descompongan de él si pasa las páginas de Daniel para averiguar el tiempo de Daniel 9, 24 al 27, y que su memoria se pudra de la faz de la tierra para siempre. Sí, eso es fuerte. Es una maldición. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 9 es súper claro. El pueblo de Judá o el pueblo de Israel como nación desaparece de las profecías después del año 34. O sea, después del año 34 el judaísmo deja de ser una religión de Dios.
deja de ser lo que fue desde el Ajá. tiempo de Abraham. Tremendo. Sí. Y se pone un énfasis bastante fuerte a través del Talmud, con lo que acabas de leer, para que las personas de la nueva religión judía, de la actualidad también, pues no busquen que lamentablemente ya no están siguiendo lo que fue una vez, algo que Dios dirigió, ¿no? Tremendo. Esta profecía es la piedra de tropiezo del judaísmo. Es la piedra de tropiezo del judaísmo. Sin Uno duda. no le llega a un judío con esta profecía y tiene que dejar de ser judío. Por eso es una Y maldición. ojalá Y podamos por eso llegar es que con esta el información, sí. judaísmo está basado en la tradición, no está basado en el Antiguo Testamento. Mm, Pero bueno, increíble. eh, Daniel 9, 24 al 27, Wilson. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, entonces vamos a analizar todo eso que acabas de leer, es lo que va a suceder durante estos 490 años. Correcto. Primero, analicemos esta frase: terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Bueno, terminar la prevaricación. ¿Con qué es que se va a terminar la prevaricación? Con el acto de venir Cristo a morir por nosotros, ¿verdad? Ahora, eso todavía, no, el fin al pecado todavía no está, ¿verdad? Pero va a Ujú. llegar un momento cuando el mundo entero se someta totalmente a Cristo. Y entonces eso va a ocurrir. Pero ¿empieza dónde? Empieza en la cruz del Calvario, ¿verdad? En ese momento. Ujú. Expiar la iniquidad. Se expía la iniquidad precisamente cuando en la cruz del Calvario. Y ahí es donde después va a venir la justicia perdurable. Lo otro que va a pasar es sellar la visión y la profecía. ¿De qué Sellar. está hablando Ujú. aquí? Bueno, algunos dicen que es sobre la profecía esta de las 70 semanas, pero es las profecías concernientes al Mesías. Okay. Todas esas profecías se cierran en esa época, ¿verdad? Pero también es bien interesante, Wilson, porque en el original, en hebreo, literalmente dice así: sellar visión y profeta, Mm, ¿verdad? mm. Y algunos eruditos dicen que esta frase podría referirse a la visión que tuvo Esteban. ¿Te acuerdas cuando fue apedreado? Mm. Precisamente con la muerte de Esteban es que se sella la profecía o termina la profecía. Mm. También puede aplicar a eso. Entiendo. Otra de las cosas que sucede durante los 490 años es que se va a ungir el Santo de los Santos. Ujú. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Vamos a Hechos 10, 37 y 38. Pero que dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto sucede en el bautismo de Cristo Jesús en el año 27. Todavía faltaban unos añitos para que se terminara la profecía de las 70 semanas, pero está dentro del rango. Es decir, ahí donde se cumplen las 69 semanas, ahí donde empieza la última semana. Exactamente, donde empieza la última semana. Entonces, también, bueno, cuando dice ungir al santo de los santos, Kodesh Kodeshim, también siempre se aplica en el Antiguo Testamento al santuario. Y también se puede aplicar, en este caso, al ungimiento del santuario celestial, cuando Cristo asciende al cielo y se convierte en nuestro sacerdote. Y sucede también en el rango de la profecía de las 70 semanas. ¿Verdad? Ok, entonces ahora vamos a analizar. Luis, un detalle. Esa parte de ungir al santo de los santos, entonces tiene varias aplicaciones. Podría ser el bautismo de Jesús, o podría ser aplica los dos. No es que sea uno a otro, es que aplica los dos. Ok. Porque Cristo sí fue ungido en el año 27. Sí. Pero también el santuario, el Kodesh Kodeshim, se aplica siempre en el Antiguo Testamento al santuario, es ungido cuando Cristo inicia su ministerio sacerdotal, cuando asciende al cielo. Se aplica a los dos. Okay. Voy a leer aquí del 25 al 27, ahí lo vamos analizando poco a poco. Voy a sacar también aquí, Wilson, un diagramita que tengo de la profecía de las 70 semanas. Entonces voy a compartir la pantalla para que la gente nos entienda mejor. Ok, en Daniel 9:25 dice así: ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces la profecía empieza, como se ve allí, en el año 457, con el edicto de reedificación de Jerusalén. Y dice que hay primero 7 semanas. Esto quiere decir que 7 semanas, día por año, son 49 años. Entonces, las primeras 7 semanas irían desde el año 457 hasta el año 408. Son 49 años. Esto no hay que hacer mucha matemática, con solo que uno sepa, ¿cómo se llama? Sumar. ¿Dónde empieza? No hay ni que multiplicar ni que dividir. Entonces, ¿qué sucedió durante esas primeras 7 semanas? Fue la reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? Empieza en el año 457 y termina en el año 408. Pero luego sigue diciendo que habrán después 62 semanas. 62 semanas son 434 años, que van desde el año 408 hasta el año 27. En el año 27 es ungido el Mesías, es el bautismo de Cristo Jesús, ¿verdad? Empieza su ministerio público. Empieza su ministerio público. Entonces tenemos 62 semanas más 7 semanas, son 69 semanas. Correcto. Quiere decir que faltan 7 años para terminar la profecía de las 70 semanas. Esa última semana va del año 27 hasta el año 34. En el año 27 ya dijimos que se bautiza Cristo Jesús. En el año 34 muere Esteban. Entonces voy a seguir leyendo aquí. Voy a empezar desde el 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que son los 49 años, y 62 semanas, que son los 434 años, que van del año 408 hasta el año 27. Correcto. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Por qué? Porque en los últimos 7 años, ahí aparece una cruz, en el año 31 muere Cristo. Mas no por sí. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser matado, asesinado.
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, en el versículo 27 nos da más detalles de esa última semana, de esos últimos 7 años. Dice, y por Ok. otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué el pacto con muchos? Porque Cristo muere por todos, ¿verdad? A la mitad de la semana, o sea, en el año 31, hará cesar el sacrificio. ¿Por qué hace cesar el sacrificio? Porque Cristo, una vez que muere, deja la ley ritual obsoleta. Ya no se tienen que hacer más sacrificios. Y las Mm, personas que lo seguían haciendo, pues ya no les valía para nada. Porque el sacrificio de Cristo iba a dar fin a la ley ritual, ¿verdad? Por eso ok. dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sigue Ujú. diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El Vamos desorden. entonces a analizar más detalladamente el asunto. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo, Wilson, esta última semana la manda al futuro, Correcto. ¿verdad? Y ese es el Y a gran un problema. futuro que aún entre nosotros todavía no se sabe cuándo, pero que cuando empiece está ya en el futuro todavía y es solo esa semana. Exactamente. Y no sé por qué, pero no tiene ningún sentido. No hay ninguna profecía donde se parta un periodo de tiempo y se mande uno para el futuro y el otro se queda en el pasado. No existe eso en la Biblia. No Eso solo existe. existe en el dispensacionalismo y con esta profecía, ¿verdad? Correcto. Entonces, es más, Jesús, voy a buscarme por ahí, Wilson, Mateo 24, 15 y 16. Ok. Mateo 24, 15 y 16. Dice lo siguiente, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien interesante, porque Jesús se está refiriendo ahí a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Ujú. Y Exacto. Jesús está identificando la abominación desoladora con lo que iba a ocurrir en el año 70. No lo está poniendo para 2000 años después, No. ¿verdad? Entonces quiere decir que la profecía de las 70 semanas finaliza o finalizó hace 2000 años. Viene de manera cronológica y no puede solamente agarrarse la última semana y arbitrariamente tirarla a otro tiempo que ni el mismo No tiene Jesús lo ningún menciona. sentido, no tiene ningún sentido. Exactamente. Ahora, Lucas 21:20 describe la abominación desoladora con palabras más fáciles. Dice así, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ujú. Fue lo que sucedió en el año 70. Correcto. O sea, esto no era para el tiempo del fin. La profecía de las Pues, 70 semanas se cumplió hace 2000 años, así es. ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dio la destrucción de Jerusalén? Si vos ves, la destrucción de Jerusalén es en el año 70. La profecía de las 70 semanas termina en el año 34. Se sale Ujú. del rango de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque la destrucción de Jerusalén se da como castigo a los judíos por haber rechazado a Cristo. Es lo que dice Lucas 19, 40 al 44. No sé si me lo puedes buscar allí. Lucas 19, 40 al 44. Ahí Jesús claramente dice, la destrucción de Jerusalén, del templo, se Ujú. da por haberme rechazado a mí. Por eso Ok, está fuera del dice rango de la profecía de las 70 semanas. 40 al 44. Ajá. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz.
mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿por qué fue la destrucción de Jerusalén? Porque los judíos no conocieron el tiempo de la visitación del Mesías. Llegó y no entendieron las profecías porque estaban entretenidos en sus tradiciones, como lo están Como ahorita. dice Juan, sí, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Ajá. Y tenía la profecía de las 70 semanas, desde hacía siglos, y sabían que algo iba a suceder, pero nunca se pusieron a investigar. Los judíos, es bien interesante porque la profecía de las 70 semanas te da el año. Sí, ¿Cómo se llama? La Pascua te dice el día el día. y la hora y el mes. Ujú, ujú. Ellos lo tenían todo y no quisieron porque se entretuvieron en las tradiciones. Se cerraron, correcto. Exactamente. Ahora, aquí en la profecía de las 70 semanas, al final aparece un príncipe que ha de venir, Ujú, que los que creen el rapto secreto identifican con el anticristo. mm, Pero el príncipe que iba a venir en la abominación desoladora no era otro que Tito, el hijo de Vespasiano, que por cierto era príncipe porque su papá era el emperador. sí, 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 sí. Tito llegó con el ejército romano, destruyó Jerusalén, era príncipe y por cierto, después de la muerte de su papá Vespasiano, él se convirtió en emperador. Correcto. Entonces no es el anticristo, era Tito nada más, El príncipe. el príncipe, el príncipe. Entonces, la profecía es fácil, no es nada complicado. Solo voy a poner otra vez aquí ¿cómo se llama? El diagrama. Entonces, la profecía empieza en el año 457, con 7 semanas, que corresponden a 49 años, que corresponden a su vez a la reconstrucción de Jerusalén. Después se divide en 62 semanas, que son 434 años, que van desde el año 408 hasta el año 27. Y después quedan los últimos 7 añitos, que van desde el año 27 hasta el año 34. Y así termina la profecía. Todo está en el ¿Sabes, Luis? pasado. Me gustaría mencionar algo para aquellos que les gustan las matemáticas rápidamente. Todos los historiadores, todos los teólogos concuerdan en una fecha y es que en el año 31 de la era cristiana Jesús murió. Entonces, si miramos esta profecía de las 70 semanas, dando a entender que él vendría, sería ungido, hablábamos del bautismo, hablábamos de que se le quitará la vida al Mesías. Esto es clave, a mí me parece muy importante de esta profecía, se le quitará la vida al Mesías. Ya se anunciaba algo con el Mesías no vendría a reinar, se le va a quitar la vida al Mesías. También hablaba de la aparición del Mesías. Entonces, estaba más que claro que el Señor les había dado toda la información al pueblo de los judíos para que lo pregonaran al mundo y el mundo estuviera listo y preparado para recibir al Mesías. Vaya mensaje lindo que tenían ellos, pero que no quisieron predicar. Entonces, fíjate esto, Luis. Si el año 31, ahí donde estábamos hablando, eso diría 486.5, básicamente en cuanto a como son 490 años, son 486.5, que serían 3 años y medio menos de los 490. Si usted simplemente hace matemáticas y resta los 31 para el año supuesto cero que no existe, ahora le quedan, si a usted le quita ese, exactamente 456 años. 456. Pero como sabemos no hay año cero, le agrega uno y queda 457. ¿Qué pasó en el 457? Te vas a la historia y vas a darte cuenta que hay un decreto. ¿Cuál es ese? No es el de Ciro, no es el de Darío, es el de Artajerjes. Entonces, de ahí, mis amigos, es tan práctico que Dios dejó todo esto de manera, digámoslo así,
inalterable y súper clara para que todos tuviésemos, tanto en este tiempo como antes, cuando Daniel recibe el mensaje y durante hasta la venida del Mesías, y no hubiese ninguna dilación. Hay algo más, Luis, que es cierto, no viene en esta profecía, pero es interesante notar que cuando los reyes del Oriente llegaron, lo que se conoce como en la tradición los Reyes Magos, dice que los judíos le dijeron a ellos dónde iban a ser, el tiempo era más o menos ese, por favor déjenos saber cuando Él venga. O sea, ellos ya sabían que había nacido en esos días. Por lo tanto, decir que no tenían claro, viene Juan el Bautista y su predicación es, hay uno más grande que un servidor que viene y que él no soy digno ni siquiera desatar las correas de las sandalias. Y cuando lo ve, lo identifica, le bautiza y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había ninguna excusa. Pero lo más triste aún, Luis, después de toda esa verdad bíblica, es que ahora se quiere decir que la última semana es para un futuro, aún para nosotros, en un futuro próximo. Qué absurdo, qué ilógico, qué insensato. Es querer seguir el plan de Satanás todavía. Y tengamos cuidado porque lo que estamos haciendo es otra vez no queriendo reconocer este aspecto profético, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la escritura dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, está refiriéndose a la profecía de las 70 semanas. Sin duda, sin duda. ¿Sí? Tremendo, tremendo. Todo estaba tan claro. Bueno, y entonces lo que tenemos ahorita es que el dispensacionalismo, perdón, manda esa última semana ya al futuro. Todavía ni siquiera ha venido. No tiene ningún sentido. La profecía calza también que el judaísmo tiembla con esa profecía, como vimos. Sí, no. Correcto. Porque y debería temblar todo aquel que crea en esa forma de pensar, ratos secretos y todo este asunto, debería también temblar porque está echando y pisoteando toda la verdad. Exactamente. Y bueno, con esto, Wilson, terminamos entonces la profecía de las 70 semanas. La próxima semana vamos entonces a ahondar más en el enlace que tiene esta profecía con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y vamos a ver cuál es el acontecimiento al que apunta la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y ya con eso completamos el cuadro completo de Daniel, capítulo 8 y capítulo 9. Fantástico. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su atención. Cualquier pregunta, cualquier consulta, por favor háganosla saber. Denle like al video, comenten. Y ya saben que si quieren los libros los pueden conseguir en Costa Rica por medio mío directamente, ¿verdad? O si no están en Costa Rica, puede ser a través de Amazon para Norteamérica o el Caribe. Y en Sudamérica a través de Mercado Libre. Les voy a dejar ahí el número de WhatsApp por si quieren comunicarse conmigo y cualquier ayuda, pues ahí estamos a la orden. Oremos, Wilson. Sí, adelante. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por haber estudiado esta profecía tan importante. Es tan importante, Señor, que nos da todavía más fe en lo que nosotros creemos. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Y ayúdanos, Señor, para que podamos llevar este conocimiento, esta profecía a todas aquellas personas que todavía creen cosas extrañas, cosas diferentes y están entretenidas con un montón de situaciones que no tienen nada que ver con tu santa divina palabra. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia y quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Chao. Bendiciones.